Gloria al que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Entonces quiero que usted vaya a la Biblia en Jeremías capítulo 29 y va usted a buscar el versículo 11 y así con su Biblia levantada se pone de pie. Así como estás, ponte de pie con la Biblia y dile: Padre, aquí tengo en mis manos tu palabra. Enséñame, muéstrame, háblame a través de tu palabra. Yo sé que allá enfrente hay un hombre, pero es tu palabra. Es el Espíritu Santo, Señor mío, quien toma lo que es suyo y nos da a conocer. Porque nada dice si no te lo vea hacer. Así lo dijo tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nada hace si no lo ve hacer al Padre. Así se lo dijo a Felipe cuando él le pidió que le mostrara al Padre. Y le dijo: ¿hasta cuándo estoy contigo, Felipe? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y nosotros tal vez no estamos viendo, Señor mío, al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo físicamente, pero sí lo sentimos en el corazón y sí oímos tu palabra. Y tu palabra nos dice lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer y cómo vivir y qué es lo que acontece el día de hoy y cómo será nuestro futuro. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Regalen un fuerte aplauso al Señor. Así es. ¿Cómo será nuestro futuro? Nuestro futuro, tome asiento, de repente se ve frustrado o dejamos nosotros de fluir en nuestras expectativas hacia el futuro por las circunstancias de la vida o los acontecimientos de la vida. Dejamos nosotros de fluir, y en cuanto hemos entendido que dentro de nosotros el Espíritu Santo tiene que ser como un río, amén, un río que lleva corriente, un río en movimiento, tiene que estar fluyendo, amén. Cuando nosotros damos, entonces Dios nos pone más y entonces vamos fluyendo. Quiere decir que el río tiene vida, amén. Sí, hermanos. Quiero que tú vayas al libro de Jeremías, capítulo 29. Ya les dije hace ratito, ¿verdad? Ponga sus ojitos en el versículo 11 y 12. Dice la bendita palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo. ¿Quién lo dice? El Señor. Acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, y yo os seguiréis y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscan de todo corazón. Qué hermoso, hermanos. Hace 8 días de esto hablamos. Una cosa es buscar a Dios, una cosa es orar, pero otra cosa es buscar a Dios. Diga conmigo: es vivir en el Espíritu. En toda nuestra manera de vivir. Sí, iglesia. En Hechos 23, versículo 11. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Dios tenía un plan con Pablo. ¿Pablo qué era? Un perseguidor de la iglesia. ¿Qué hacía Pablo? Le habían dado cartas para que aquel que encontrara en el camino predicando a Jesús, hablando del reino de Jesús, de Dios, sea encarcelado, sea apedreado, sea ahorcado, hasta darle muerte. Entonces, Pablo eso hacía. Pero en el camino a Damasco sabemos toda la historia. Ahí cambió sus valores de Pablo, de ser el soldado Saulo de Tarso, para convertirse en el apóstol Pablo. Ahí recibió órdenes en el camino a Damasco, y ya después Pablo empieza a vivir lo que en realidad él hizo. Y Dios le dice: me eres propicio para que en ti sea llevado mi mensaje a los reyes.
a los príncipes de esta tierra. En ti, y sabemos de todo lo que aconteció con Pablo. Amén. Entonces Pablo se encontraba un día en una orden de Dios, cuando Dios le dice: es necesario que me vayas a Roma y compadezcas ante los romanos, ante el César, y hables de lo que en realidad te he mostrado. Entonces, en el capítulo 23 de Hechos, versículo 11, dice la bendita palabra: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte. ¿A quién? A Pablo, santo Rey del cielo. ¿Todo por qué? Por predicar el evangelio. Iglesia, allí estaba Pablo. Y en el capítulo 27, ¿cuántas veces se le dijo a Pablo: no vayas, no cruces el río, no vayas a Roma, no intentes ir a Jerusalén, porque vas a ser apresado? O sea que Dios le mostró a una persona lo que había de sucederle a Pablo. Ahí te van a apresar, ahí te van a tener como esclavo, ahí te van a golpear, ahí te van a dar hasta debajo las orejas, ahí te van a maltratar, ahí te van a apedrear, ahí te van a meter en la cárcel, ahí te van a injuriar. Santo Dios. Es como para que diga Pablo: pues no voy, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Si la vida que vivo, la vivo en Cristo Jesús. Y no la vivo en mí, sino la vivo en Él. Amén. Por lo tanto, en Filipenses dice Pablo: el vivir es estar en Cristo, y el morir es ganancia. Entonces Pablo ya sabía. Pablo fue llevado al cielo y ustedes lo saben. Él prefirió regresar y estar en el cuerpo porque le era mejor, porque de esa manera podía hacer más cosas por las almas, todavía ganar más almas. Qué interesante que a pesar de lo que le dijeron, a pesar de las amenazas que vivía Pablo, él no retrocedía. A pesar de las circunstancias, él no se dejaba llevar por nada ni por nadie. Amén. Entonces Pablo llegó preso y lo subieron a un barco que iba a zarpar de Chipre a la región de Citla. Pero ¿qué pasó allá? Que el mismo Señor le tuvo que asomar a Pablo en medio de una tempestad, no una tempestad, en medio de un huracán llamado Eurociclón. Hay tres tipos de vientos: hay brisas, ¿verdad? Hay ventarrones y hay tempestades. Pero un huracán es mucho más grande que la brisa, que el ventarrón y que la tempestad. Un huracán, hermanos míos, es por decir así que hoy yo le diga a usted, porque hay muchos cristianos buenos, ustedes son muy buenos y muy inteligentes, y se les dice: no vayan a hacer esto, y sabiendo que si ustedes eso que van a hacer es malo, ustedes no van a hacer lo malo, ¿verdad? Eso es lo más maravilloso. Porque sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Eso es lo más duro. Y a Pablo le fue hablado lo que iba a suceder en ese barco. Y vamos a leerlo. Pero no le hicieron caso a Pablo. ¿Qué estoy queriendo dar a entender, iglesia? Que podemos estar sentados,
Y Dios puede hablar a lo más profundo de nuestro ser. Y podemos estar oyendo. Y usted lea la Biblia, lo que le aconteció a Pablo. Allá mismo, en Hechos 27, versículo 9, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el romano centurión, el soldado, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Santo Rey del cielo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, porque estaba viniendo un mal tiempo y había todo oscurecido, la mayoría acordó zarpar también de allí, porque si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste, e invernar ahí. Una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, parecía que ya tenían lo que deseaban, porque no le hicieron caso a Pablo. Levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, el ciclón, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando nos muestra el satélite? Vemos un gran ojo, ¿verdad? Así lo vemos. Tenemos el privilegio de verlo en la televisión ahora, en las noticias. El ciclón está tomando fuerzas y nos lo van explicando. Este es el ojo, esta es la trayectoria. Pero alrededor del ojo, ¿qué es lo que hay? Formado, ¿verdad? Esos son las nubes, esos son los vientos, los ventarrones. Ya están nublados. Pero sin embargo ellos, en vez, como no tenían un satélite, ya les había hablado Dios. Diga conmigo, Dios es mejor que un satélite. Dios en aquel entonces es mejor que la televisión y que uno de los tiempos, ¿cómo le llaman? Un pronóstico del tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa, iglesia? Que en ese momento ellos ya les habían avisado, pero seguían metiéndose. Les va a ir mal, no zarpen, no vayamos a ir. No hicieron caso, vieron anublado. Iglesia, existen las circunstancias en nuestra vida que viendo la tormenta todavía no nos arrodillamos. Sí creemos en Dios, pero no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida, porque cuando obedecemos hay una diferencia muy grande. Ellos desobedecieron y se estaban metiendo a la medida que no se van a meter en el ojo, sino que el ojo, ¿qué les hacía? Les hacía dar vueltas a tal manera que tiraban todo lo que era el equipaje, todo lo que pesaba, todo lo que era, porque no querían. Hermanos míos, bajaron las velas, los esquifes, todo, y se dejaron a la deriva y empezaron a lijar porque entraba agua. Y ahí la desesperación de tanta gente. Todavía les dicen qué no hacer. El problema, hermanos míos, creyeron ellos. Por eso le digo a mi esposa, en la ignorancia nadie se salva, sino que en la ignorancia el diablo avanza.
Samuel se lo dijo muy claro a Saúl. Dios no se complace en sacrificios, Saúl. Dios se complace en obediencia. Amén. Sí, iglesia, obediencia y alabanza. Ahí es donde Dios se complace. Entonces, ya eran azotados, ya eran llevados de arriba para abajo. Te voy a decir una cosa, Dios tiene un plan para con todos nosotros. Y que las circunstancias de la vida, los huracanes de la vida, las tempestades de la vida, los sotaventos de la vida, iglesia, que no te hagan retroceder en el plan de Dios. Tu mente te puede dictar una cosa y puedes creer que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar a claudicar, nunca te va a llevar a dejar el camino de Dios, sino que siempre te va a llevar a obedecer a Dios. Es por eso que cuando Dios te revele el plan, si es preciso callarlo, cállatelo. Si es preciso que te diga Dios, dilo, pues lo dirás. Amén. Y precisamente nuestro futuro está allá. Y a veces nosotros creemos que nuestro futuro tiene que estar lleno de prosperidad económica. Sí, hermano mío, qué bueno que piensas así, pero el dinero no lo es todo. En la mayor prosperidad, lo hemos hablado, es la de Dios. En Proverbios 10:22 nos dice el Señor que cuando Él añade la bendición, lo añade en paz. Amén. Entonces a veces no entendemos por qué nos arrebatan. ¿Por qué nos arrebatan lo que en realidad es nuestro? Como hermano mío, el enemigo viene y se lleva, porque Dios nos dice que primero tenemos que prosperar espiritualmente. Y se los vuelvo a repetir, orar es muy hermoso, leer la Biblia es fabuloso, congregarse es tremendo, amén, pero que tú vivas en el Espíritu es mejor. Sí, iglesia. Entonces voy a vivir en el Espíritu y voy a dejar de venir a la iglesia, voy a dejar de hacer todo lo contrario, todo lo que en realidad es. Hermanos míos, ninguna condenación hay para los que viven en el Espíritu, no conforme a la carne, a los que viven conforme al Espíritu. Sí, iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro hablar nos delata, porque vivimos en el Espíritu. Ya no hay insultos, ya no hay maltratos, ya en el momento preciso de una circunstancia difícil, entonces es cuando nosotros o sacamos el cobre o sacamos lo que en realidad vivimos. O nuestra carne obra o el Espíritu obra. Entonces por eso nosotros tenemos que estar muy atentos. Amén. Tú y yo tenemos un gran plan de Dios. Amén. Y ese es tu verdadero futuro. Dios tenía un plan con Pablo. Amados, pero no quisieron hacer caso. Y fueron llevados por una tormenta no muy pequeña, por un ciclón. Usted se puede imaginar, amados míos. Por eso Dios no quiere que usted encalle. Nuestro Dios se los ha explicado qué representa las barcas en la Biblia. Aún en la barca de Pedro, cuando Jesús le pide la barca a Pedro para predicarle a una multitud, la barca simboliza nuestra vida. Esta barca, dígame si no estaba simbolizando la vida todavía de tanta gente. En cuanto en Hechos, versículo 14, usted ya lo leyó. Ahora vamos a ver lo que es Hechos 9:11. Viene lo bueno, iglesia, de parte de Dios. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama
la que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo de Tarso estaba yendo en sentido contrario. Estamos aquí hablando de una persona inconversa. No estamos hablando de ustedes que son ya convertidos a Cristo. Amén. Y todavía sí Dios tenía un plan, porque Pablo pudo haber perecido en el camino. Y en el versículo 15 dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dígale que está a tu lado: Dios tiene el mismo plan para contigo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Qué dice allá? Padecer por mi nombre. ¿Qué padeció, iglesia, este hombre? Cárcel, pedradas, insultos, amados, golpes. Pablo entendió muy claro qué es entrar al pacto de Jesús. Pablo entendió que entrar al pacto del Señor era pasar por prueba de fuego. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo, pastor, no he pasado por ninguna prueba, porque, hermano mío, si tú te involucras verdaderamente en el evangelio, que es poder de Dios, entonces vas a entender a este que está aquí enfrente y a aquellos que sirven a Dios en espíritu y verdad. Vas a entender que en este camino se sufre, se llora, te amarras, hermano mío, no te puedes defender. Porque cuando tú te defiendes, ya no le dejas el lugar al Señor. Es por eso que yo y tú tenemos un llamamiento y un plan que el Señor ha trazado para que caminemos. Y en ese camino Dios ha puesto una brújula llamado pastor. Como lo había puesto en ese barco, Dios puso una brújula llamada Pablo y les dijo: no sería conveniente zarpar porque nos va a ir mal. Y el centurión obedeció más a otros, al capitán, al piloto y al dueño del barco. Se los digo, que a Dios. Ay, y no a Pablo. Santo Rey del cielo, tú tienes que abrir los ojos bíblicos. Amén. Sí, iglesia. Y entonces ahí se iba el barco, pero allí en Hechos 28:1 dice la bendita palabra: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, porque ya encallaron, ya tiraron las anclas, todo, bam, bam. Encalló el barco y vino la ola del mar y ¡bum! Con su fuerza, ¡pum! Abrió el barco y vámonos todos a la playa. ¿Cuántos entienden eso? Agárrense. Allí estaban presos y aún querían darle muerte a los presos, pero el centurión no quiso, sino que les dijo: sálvese quien pueda. Y llegaron a la playa de Malta, a la isla donde había nativos. Allí dice la bendita palabra: y los nativos nos trataron con poca humanidad, porque no les conocían, no sabían quiénes eran, porque encendiendo un fuego, una fogata, allí estaba Pablo, juntamente con todos, porque no hubo pérdida humana. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío,
Si tú y yo no obedecemos, hermano, hermano, da gracias al Señor que había un hombre de Dios en esa barca, que Dios se le revelaba, porque si no, ¿dónde hubiesen estado toda esa tribulación? En el fondo del mar. Y si con el frío y todo, creo que iban a estar paletas. ¿Cuántos lo entienden? Muertos y congelados. ¿Para qué iban a servir? Ahí va a llegar sus días de vida. Pero llegaron a la isla de Malta y como Dios, de Pablo dice, el ángel se me ha aparecido y él me ha dicho que no va a haber ninguna pérdida. Coman, tomen ánimo. Ellos comió Pablo, partió el pan y todos empezaron a comer y tomaron ánimo. Pero no quiere decir, ahí les dio ánimo. Dile al que está a tu lado, toma ánimo y entra al plan de Dios. Sí, iglesia. Entonces en esa fogata dice la bendita Biblia que entonces, habiendo escogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los nativos de la isla vieron la víbora colgado en su mano, se decían unos a otros, como hoy en día, creo que le está yendo así porque está pecando. Y no saben de que todos los que abrazamos y nos metemos mar adentro y agarramos el evangelio, amados, no va a ser dulce. Hello. No es un dulce esto, iglesia. Pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Y Él está dispuesto a seguirnos ayudando. Nunca nos va a abandonar. Los que abandonamos somos nosotros. Son las personas. Pero Dios nunca nos abandonará. Amén. Entonces vieron los naturales que la víbora saltó y se le prendió en la mano a Pablo. Y ellos empezaron a decir entre ellos mismos: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar. La justicia no lo deja vivir. O sea, se escapó del mar, pero mira, la culebra le mordió. Todavía así, la injusticia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Cuántos recordamos que dice la palabra que aún tomaremos serpiente en nuestras manos y no nos harán daño? Sí, iglesia, no vaya usted, o sea, si le picare una culebra, no, aún si nos darían veneno, no nos haría daño. Bueno, ellos estaban esperando que él se hinchase, versículo 6, o cayese muerto. De repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le había cambiaron de parecer y dijeron, ¿qué dijeron? Que era un Dios, porque después le empezaron a sacar más enfermos e iba sanando más enfermos y le querían besar la mano, como un día también lo querían hacer con Pedro. ¿Y qué hizo Pablo? Retiró su mano y dijo: no, cuidado, porque yo soy hombre como ustedes. ¿Cuántos entienden esto? Porque hay hombres de que le besan su mano, ¿cierto o no? Él retiró la mano. Porque él dijo, ellos creyeron que él era Dios y no era Dios, sino que era instrumento de Dios. Amén. Sí, iglesia, cuidado con envanecernos cuando cosas milagrosas acontezcan en nuestra vida y cuando Dios obre contigo a través para que reciban el bienestar otras personas. Cuidado digas, ay, soy el mega santo. No, cuidado digas, soy el mega ungido. No, iglesia, cuidado con la vanidad. Cuidado, porque es Dios. Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos a los enfermos, en mi nombre. He ahí, aquí en la vuelta, hay unos que no están andando con nosotros y están haciendo lo mismo que nosotros. Déjalos, porque los que no son conmigo recogen, los que son conmigo. Los que no son conmigo derraman, los que son conmigo recogen. Déjalos, por decir así, hasta el día del juicio. Porque
También dice la Biblia, en mi nombre. Pero alejaos de mí, malditos hacedores de maldad. Santo Rey del cielo. Tú y yo ya sabemos que no tenemos que ser hacedores de maldad. ¿Estamos aquí, iglesia? Pablo no quería que sucediera ningún mal. Usted leyó ahorita Jeremías, donde él dijo: pensamientos de bien tengo y no de mal para con vosotros. Amén. Diga conmigo, ese es Dios. No es un policía celestial, no es un juez celestial que está esperando que peques para arrojarte al infierno. Iglesia, ten mucho cuidado. Yo fui enseñado de una manera que todo estaba endemoniado. Yo fui enseñado de una manera no de denominación, sino dominante. Tuve que sacudirme esa situación porque, hermano mío, me traía ataduras. Y a nadie de esa manera se le iba a antojar el evangelio de Jesucristo. Yo le pedí al Señor que me enseñara la manera de cómo el pueblo que yo pastorearía tendría que recibir lo que en realidad tendría que recibir, y que no me dé palabra que no sea de Dios, sino que de Él, para que sea fructífera. Amén. Porque del buen árbol da buenos frutos, del mal árbol hay que. Entonces yo le dije al Señor: hazme un buen árbol. Hay palabras que yo no las puedo retener, y si las retengo se los digo. Por eso hoy yo les quiero decir a ustedes: Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene un plan para contigo. Y mira el plan de encallar, llegar a la isla de Malta. Y después de llegar a la isla de Malta, ¿qué aconteció, iglesia? Que la víbora se le prendió, y de ahí lo llevaron al jefe de los nativos, y Dios sanó al jefe de los nativos y lo creyeron un Dios. O sea, ahí estaba operando el Espíritu Santo. Amén. Estaba a todo color. Qué bueno que Pablo hubiese tenido la palabra, amados. Pero Pablo no tenía el libro de Hechos, sino o los del barco no tenían ese libro. Por eso la Biblia, ¿qué es lo que nos hace? Hermano mío, nuestra vida está como un rompecabezas. ¿Cuántos entienden esto? Hasta que Dios empieza a poner las piezas, poco a poco, empieza a formar su plan. Porque cuando yo y tú hacemos nuestro propio plan, Dios lo desbarata, y Dios empieza a construir el suyo propio. No te sigas resistiendo. No sigamos, iglesia. Dejémonos guiar para que no haya ninguna pérdida. Dios no nos llamó, hermanos míos, a ser perdedores. Dios nos llamó a ser ganadores. Y somos, la Biblia nos llama, somos más que vencedores. Amén. Dios no nos llamó a sufrir solamente. Dios nos llamó a su grandeza. Pero dile al que está a tu lado: nunca vas a tener dinero. Perdón que yo te lo diga. Es de parte de Dios. Es como que diciendo Pablo: no zarpen, porque vamos a encallar. Ahí va lo bueno. Nunca vas a llegar vas a tener los vueltos. Pero si tú quieres tener dinero, que no lo es todo, escúchalo. Primero es que prosperes en el espíritu. Sí, iglesia. Vas a tener lo necesario. Mientras el impío tiene casas, coches. ¿Quiénes? Los traficantes, ¿qué tienen? Pero ¿qué vida llevan? Para nosotros, amada iglesia, nuestra prosperidad está condicionada. Perdón que yo se los diga. Es como que esté diciendo Pablo ahorita: no zarpen si no están viviendo en el Espíritu. Hay un plan, pero ese plan
es de que tú obedezcas al Señor y lo busques de todo corazón y viva tu vida en una actitud conforme al Espíritu, para que no haya más pérdida. No solo es oír la palabra, la Biblia dice que tenemos que ser hacedores por obra. Amén, hacedores de la palabra. Dios tiene un plan, y ese plan, amados, mire, Dios no tiene pensamientos de mal. Dios no está diciendo hoy, ¿sabes qué? Te vas a enfermar y ahí te vas a quedar. No quiere decir que no hay enfermedades, pero no al grado de lo que no podamos soportar. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo habita en nosotros. Él no tiene ningún derecho, el enemigo. Está limitado. Para tocar tu vida tiene que pedir permiso. Ni los huracanes, ni las brisas, ni las tormentas, ni las olas, ni los vientos, ni las tempestades, ni los demonios podrán apagar en ti el plan de Dios. El único que lo puede hacer es tu decisión. El único que te mete en problemas, ellos hicieron más caso al piloto y al dueño del barco. No le hicieron caso a Pablo y sufrieron gran pérdida de todo lo material. Hay gente que les arrebatan su bendición. ¿Por qué, iglesia? Porque les gusta meterse en camisa de 7 varas. ¿Cuántos entienden eso? Dios no quiere. Dios tiene pensamientos de bien, y el único que ya sabe el bien y el mal somos nosotros. Pero está mal, le dijo Pablo, está mal, zarpemos, vámonos a hacer el mal. No le hagas caso a ese baboso pastor, a ese baboso Pablo. Vamos. Y ahí estaba esperándoles un huracán llamado Eurociclón. Iglesia, ponte de pie. Dios tiene un futuro glorioso para ti. No existe hombre, ni tormenta, ni demonio para impedir el plan de Dios en tu vida. Y si es así, entonces quiere decir es porque le das dando el primer lugar a Dios. Amén. Y te dice hoy, persevera firme, sigue. La bendición no tarda, ya está. Amén. Hechos 28:1 dice la bendita palabra: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Cómo ya estaban? ¿Cómo estás aquí? El que cuide su vida, más al que se la dé a Dios. Colas en la Comisión Federal, cola para cobrar el cheque, colas, iglesia, ¿cierto o no? En el banco, colas aquí, colas allá, colas aquí, colas allá. Y tú ahí, ay, se amontonan y ni modo, yo tengo que estar aquí con tu cubrebocas allá y todo. Pero para venir a la iglesia, cuidado, te vas a contagiar. Iglesia, aquí estás a salvo. ¿Cuántos entienden hoy la voz del Señor? Estás en la barca segura. Estás en el lugar santo. Moisés, quítate el calzado, quítate lo terrenal que te perjudica. Vive en el Espíritu, oí mi voz y búscame de todo corazón, porque pensamientos de bien tengo para ti y para con
todos vosotros. Amén. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias, porque hasta hoy no hay peste que toque nuestra morada. Y no es por la vacuna, no, Señor, ellos ya lo entendieron. Es por la llenura del Espíritu Santo. Es por estar viviendo en el Espíritu. Contiendas, pleitos, borracheras, herejías, idolatrías. Hermanos, ellos no están a salvo. Por eso no estamos a salvo, para que les prediquemos. Tenemos un plan de Dios para ir y predicarles y hablarles. Tú tienes que multiplicarte. Dice la Biblia, y el número de los discípulos se multiplicaba. Tú ya recibiste la salvación. La palabra de tu Dios te dice: lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Yo te bendigo y bendigo la palabra que tú has recibido hoy. Y sé que ha concientizado tu corazón para animarte. Y Dios te dice: ninguna pérdida habrá en ti, ni con los tuyos. Ninguna. Señor, ¿tú destruirías a Sodoma y Gomorra si hubiesen 50 justos? No. ¿Y si hubiesen 40 justos? No. 30? No. 10, no. Señor, tú sabías que solamente Lot era el único justo con su familia. Y por eso, hasta que salió Lot, hasta que salió el justo, por la inmoralidad, por la perversidad que había en Sodoma y Gomorra, sucedió lo que sucedió. Ahí sí hubo una gran pérdida de muchas almas, porque si tan solo un justo hubiese, no lo destruiría. Y aquí estamos muchos justos. Y en esa barca que Pablo abordó, ahí solamente había un justo. Y Dios tenía un plan para con esa persona. Y debido a ese plan, todo se salvó. Debido al plan de Dios, todo se salva en tu casa. Amén. Porque te ha encontrado a ti justa. Ha oído tu oración desde el primer día que doblaste tu rodilla. Desde el primer día que decidiste en tu corazón buscar a Dios, Él te ha oído, te ha respondido y te sigue oyendo. Pero tienes que entender que Pablo pudo entender que abrazar el evangelio es abrazar pruebas de fuego. Y no te molestes conmigo, pero de todas te librará Dios, porque el evangelio es poder y no nos podemos avergonzar, porque es el poder de Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.